Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el horario que lo estés mirando. Dios te bendiga y gracias por estar aquí en este video. Ojalá y te quedes hasta el final, y si te gusta, suscríbete al canal, hazle clic a la campanita, ponle opción todas para que puedas ver los videos que voy a seguir subiendo. Primeramente, Dios Padre Todopoderoso. Bueno, en este video, ¿verdad? Quiero hablar tres puntos muy interesantes, ¿verdad? De la Biblia, de la palabra de Dios, ¿verdad? Que se encuentran directamente en el Antiguo Testamento, pero nos dan a nosotros, ¿verdad? Nos dan a nosotros la paz que necesitamos, nos da el no preocuparnos mayormente, ¿verdad? Por si llegásemos a dejar este cuerpo carnal. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos en quién hemos creído, ¿verdad? Y bueno, entonces esa paz es algo que se siente. Y bueno, sin más, quiero hablar de esto, ¿verdad? Porque mi Señor Jesucristo nos dice a nosotros, ¿verdad? Desde el tiempo, ¿verdad? De los apóstoles, de sus discípulos, nos dice a nosotros, ¿verdad? Que Él no nos va a dejar solos, ¿verdad? Entonces, miremos directamente lo que nos dice en Mateo capítulo 28, versículo o verso 16, y dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Los que dudaban son no los mismos, pero son igual que los que a hoy dudan. Los que dudan de que la palabra es la que habla, ¿verdad? La palabra de Dios es la que habla en la Biblia, que la Biblia es palabra de Dios. Y bueno, los que dicen que sí creen, pero no leen la Biblia, no conocen los pasajes donde nos dice a nosotros nuestro Señor Jesucristo cómo es que somos salvos para vida eterna, cómo es que no somos condenados, ¿ok? Eternamente. Bueno, pues eso es lo que a nosotros nos da, ¿verdad? A entender nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿verdad? Dice el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda. O sea, no el 50%, no nada más cierto lugar. No, 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 no. Toda potestad de todo, tanto en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿ahorita están los tiempos difíciles? No. Han estado mayormente, ¿verdad?, en el tiempo que ellos eran perseguidos. Ahora, quiero hablar de esto, ¿verdad? Porque créemelo, es muy interesante eso. En el tiempo de los judíos, en el tiempo, ¿verdad?, del evangelio del reino de los cielos, es decir, en el tiempo, ¿verdad?, que Jesucristo hablaba con ellos, ¿verdad?, y les decía: hey, aquí está su Mesías, ¿verdad? Vamos a, a cambiar, a hacer historia, crean en mí, ¿ok? Crean en mí. Iban a vivir el milenio en ese tiempo si ellos hubieran creído en él, pero como no creyeron en él, es decir, creyeron, pero no todos, ¿ok? Y estamos hablando que esto se habla de el pueblo de Dios, ¿ok? De el pueblo de Dios, completamente el pueblo, ¿ok? Entonces no creyeron. Ahora es la Santa Iglesia de Jesucristo, ¿ok? Entonces, esta Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo es
de todas las naciones, ¿ok? De todas las naciones, puede que en México haya uno, o haya dos, o 1,000,000, no sé, ¿verdad? Pero va a haber diferentes y en diferentes partes. Es decir, que no ocupa que todas las naciones crean a la verdad, porque dice aquí, ¿verdad? Que no. Pero bueno, qué bueno y fuera así, ¿verdad? Que todos creyéramos. Pero con el pueblo de Israel sí tenía que ser todo el pueblo, ¿ok? Entonces era difícil, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hay de diferencia entre el evangelio del reino de los cielos y qué es la diferencia entre el evangelio, ¿verdad?, del reino de Dios? Bueno, eso nos lo dice el apóstol Pablo también, ¿verdad? Como mi Señor Jesucristo, ¿verdad? También en las enseñanzas que dio alrededor de hace 2000 años, que les decía a los judíos, ¿verdad? Les decía y les hablaba de la ley. Como no quisieron creer en él, bueno, pues entonces tenían ellos que cumplir la ley. ¿Por qué? Bueno, porque él vino a cumplirla, él era el Mesías, él era el que iba a rescatarlos de eso, ¿ok? Mas ellos se equivocaron porque ellos querían que los rescatara de las fuerzas, ¿verdad?, de los romanos, ¿verdad? Y así. Entonces, no. Él venía directamente, ¿verdad?, a cumplir, ¿verdad?, con la promesa que se les había dado. Y bueno, pues iban a ser 1000 años, ¿no? Iban a ser, pero tenían que, como vuelvo a repetirlo, creer en él. Si no iban a creer en él, pues no iba a haber un milenio. El milenio va a ser después de que sea levantada la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo. Vamos a ponernos bien, ¿ok? Bueno, el Evangelio del Reino de los Cielos pertenece a el milenio en la tierra, por eso es de los cielos, ¿verdad? No es el reino de Dios, ¿ok? Y el Evangelio del Reino de Dios es espiritual, ¿ok? Eso es espiritual. Y bueno, pues tuvo que morir Cristo, ¿verdad? Tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo principalmente, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos salvos en Él. Que si Él no ha querido morir, bueno, pues no hubiera muertos, no hubiera sangre limpia, pura, como la que Él tenía, ¿verdad? Pero Él venía a cumplir un mandato que le dio el Padre. Entonces, Él viene, ¿verdad?, a morir, ¿verdad?, en esa cruz, y bueno, con su hermosa, preciosa y santa sangre de redimir todo el pecado. Es decir, que cuando Él resucitó, venció a la muerte, ¿ok? Venció a la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que ya del Evangelio, del reino de los cielos, pasa, ¿verdad?, al del reino de Dios, porque el del reino de los cielos se pone en pausa. Es el que el apóstol Pedro predicaba, ¿ok?, hasta la muerte de Esteban, ¿verdad? Bueno, eso nos lo enseña Actos o Hechos, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, muchos están con eso de que no quieren dejar esa creencia, ¿verdad?, de que ellos cumplen con mi Señor Jesucristo en el Evangelio del Antiguo Testamento, es decir, el Evangelio, ¿verdad?, que enseñaron ahí los apóstoles y que mayormente vienen en la Biblia, que viene siendo el Evangelio según Mateo, según Juan, según Lucas y según Marcos. Pero bueno, ¿quién les puede quitar a ellos eso de que no es así? Pues yo no sé. Pero claramente mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, les dice en Juan 10, les dice, y tengo otras ovejas, y esas ovejas tendrán un pastor. Esas ovejas somos la Santa Iglesia, ¿ok? Porque dice que no son del mismo redil. Si fuéramos del mismo redil, entonces tendríamos nosotros que ir a los que están como de Israel y cumplir o hacer lo mismo que hacen ellos, ¿verdad?, en este momento, ¿verdad? Cumplen fiestas, leyes o tratan, ¿verdad?, de cumplirlas, pero no, lo de nosotros es espiritual, y para eso el apóstol Pablo nos lo dice, ¿no? El apóstol Pablo nos lo dice en Romanos y nos lo dice también, ¿verdad?, en Gálatas, ¿ok? Nos dice a nosotros
que nosotros, ¿verdad? Ya no estamos, o sea, no estamos aquí para fijarnos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Y bueno, yo realmente veo la pared que está enfrente, pero no veo lo que está antes o después, ¿verdad? Que es no visible, ¿ok? Entonces, eso es en lo que nosotros creemos, en lo espiritual. Es decir, yo conozco de Jesucristo por la Biblia, yo conozco de Jesucristo, ¿verdad? Por personas que predican, ¿verdad? El Evangelio, eh, por personas que predican otra cosa, ¿no? Pero hace 2000 años Él existió y bueno, eh, en Juan 3:16, ¿verdad? Nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que mandó a su Hijo a morir por nosotros para que tuviéramos vida eterna. Todo aquel que creyere, el que creyere, pero no creer nomás de tu boca, sino sentirlo en tu corazón. Y cuando lo sientes en tu corazón, bueno, cambia tu manera de pensar, ¿ok? Bueno, entonces, si aquí nos dice en el 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si esa verdad nos dice, ¿por qué dudamos, verdad? Porque hay quienes, pues no lo dicen que duden, pero hablan como si dudaran, diciendo, ¿no? Y viene el terror para los cristianos, viene, ¿y qué tal si no somos arrebatados? Vamos a ser perseguidos y que vamos a... Otros dicen, no, no, ¿y por qué nosotros no vamos a ser perseguidos si fueron perseguidos los apóstoles? Wow, es muy interesante. Bueno, pero ¿por qué no vamos a ser perseguidos? No vamos a ser perseguidos porque nosotros somos el otro grupo, ¿ok? El otro grupo. No somos el mismo rebaño, ¿se acuerdan? Somos otro rebaño que no pertenece al mismo redil. Entonces, como no pertenecemos a ese mismo redil, nosotros vamos a ser salvos diferente y de diferente manera, ¿ok? ¿Qué es la dispensación? Bueno, la dispensación quiere decir que debemos entender los tiempos, las dispensaciones, ¿ok? En el caso de nosotros, vamos a ser salvos por la gracia de Dios, ¿ok? Que todos al final, todos van a ser salvos o vamos a ser salvos por la gracia de Dios. Pero a lo que me refiero, ¿verdad? Es de que nosotros somos de este tiempo, de la última generación, somos nosotros la Santa Iglesia primero, ¿ok? Primero. Y bueno, es por eso que nosotros no vamos a pasar ninguna tribulación, ¿verdad? Ni gran tribulación de ese tiempo. Es decir, no vamos a atravesar las semanas 70, ¿verdad? Que nos habla el profeta Daniel. También es muy interesante que miremos, ¿verdad? Que eso viene siendo directamente, y Mateo lo pueden leer ahí en Mateo, que eso viene siendo, y habla simple, y siempre habla, ¿verdad? Para los judíos. No habla para la Santa Iglesia, porque en ese tiempo no podría haber una iglesia de Cristo, ¿ok? No podía haber. ¿Por qué? Porque todavía no había resucitado. Es más, ni siquiera había sido crucificado, menos resucitado, ¿verdad? Aclarando este punto, bueno, quiero decir, ¿por qué entonces nosotros no tener esa calma? Serenarnos tranquilos y decir, bueno, va a pasar esto, va a pasar aquello, y tiene que pasar, ¿ok? Tiene que pasar, lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, ¿ok? Tiene que pasar, pero aún no es el fin. Esto es lo que está pasándole al pueblo de Israel. Que al pueblo de Israel haya entrado ya, ahorita, ¿ok? No a los juicios, pero que sí haya entrado directamente, ¿verdad? A lo que nos dice, ¿verdad? De la angustia de Jacob, puede ser que sí. Yo digo que sí, puede ser que sí, no digo que es bíblico todavía, porque bueno, hay pastores que lo han dicho que sí, es bíblico, ¿ok? Y bueno, yo me atrevo también a decir que es verdad,
pero no quiero decirlo que lo estoy leyendo en la Biblia como ellos lo han leído. ¿Por qué? Bueno, porque yo no tengo conocimiento que tiene, voy a decir nombres, ¿ok? No, como el doctor Armando Alducin, ¿verdad? El pastor, ¿verdad? El hijo de él también, ¿verdad? De hecho, de él vienen muchas enseñanzas buenas a través de sus hijos y nietos. Pero bueno, también está nuestro hermano Roberto Breaker, ¿ok? Él tiene muy buena enseñanza también, ¿ok? Y bueno, les mando un saludo a ellos, donde quiera que estén viendo este video, alguien por ahí les diga, ¿no? Porque ellos no creo que lo vean. Pero en fin, hay más, ¿verdad? Hay más quienes hablan de esto que pues no tienen el mismo entendimiento, ¿verdad?, de la Biblia, porque hay quienes dicen que ya estamos en el cuarto sello, hay quienes dicen, ¿verdad?, de que los sellos nada tienen que ver con la semana 70, según tengo entendido, y bueno, es algo de, pues no se ponen de acuerdo, así como dice el apóstol Pablo, ¿ok? Lo dice en Primera de Corintios, ¿ok? Capítulo 1. Entonces, ¿por qué no hablar de una misma cosa, lo que es la verdad? ¿Por qué no hablar, verdad, lo que nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 1 al 4? Y es correcto todo eso, ¿no? Hablar de lo que es en verdad, que somos salvos por la gracia de Dios, ¿ok? Y no que tengamos que nosotros depender de la ley, como lo hace el Antiguo Testamento, como lo hace el Evangelio del Reino de los Cielos. Bueno, ahora, este es el primer punto. El segundo punto va a ser el siguiente aquí, donde nos dice nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que nos dice, la paz os doy, la paz os dejo, y no como el mundo la da. ¿Ok? Fíjate bien. Entonces, si por ejemplo un fulano por ahí nos dice, hey, tranquilos, tranquilos, no va a pasar nada, es nuestra paz aquí, tranquilos, pero él es humano, entonces puede ser diferente, puede ser que sí seamos atribulados, puede ser que sí, pero en este caso lo habla nuestro Señor Jesucristo y nos dice en Juan capítulo 14, versículo 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda o guardará. Dice, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Wow! Fíjate bien. Eso le prometió, ¿verdad?, desde ese tiempo a los que sabía él que iban a creer en él después, ¿verdad?, de que él fuera crucificado. ¿Por qué? Porque no iba a haber milenio en ese tiempo y bueno, iba a venir la Santa Iglesia. ¿Cuándo empieza la Santa Iglesia? Bueno, viene, ¿verdad?, en la fiesta o en el día de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, ahí empieza la Santa Iglesia. Todo el que le creyó a él, que creyó en él, pero como te digo, de corazón, no nomás así de boca, bueno, pues claramente, ¿verdad?, es en él, ¿ok? Es en él. Y bueno, es parte de la Santa Iglesia. Dice, respondiendo Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Te imaginas? Algo bonito. Entonces, ¿por qué tener miedo? Sabemos que esto es espiritual. Jesucristo vivo como el Mesías carnal. Esto iba a ser de aquí, del planeta Tierra, ¿verdad?, el milenio. Pero ya muerto él, ya crucificado él y resucitado por el Padre, ¿verdad?, por Dios. Bueno, entonces esto ya es espiritual. Cambia, luego cambia a lo espiritual, ¿ok? Cambia a lo espiritual, porque ya no está el Mesías carnal, ya ahora está, ¿verdad?, Jesucristo, ¿verdad?, el Espíritu de Dios, ¿ok? Bueno, entonces dice directamente en el 25, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Es decir, les dice, mira, ¿sabes qué?
ahorita, en este tiempo, pues todavía si la gente creyera en mí, se arrepintiera, cambiara de manera de pensar, viviríamos el milenio, sería diferente, pero como no ha querido creer, y bueno, pues ni modo, tenemos que seguir el reglamento de mi Padre. Él dice, ¿verdad?, que ahora vamos a ir a lo espiritual. Bueno, no dice eso, ¿verdad?, pero es un decir. Venimos a lo espiritual y bueno, entonces ahora ya no va a ser para ir al milenio vivos, sino que va a ser para irnos en alma y espíritu con Dios, allá, ¿ok? A donde él está, en su morada. No sé si recuerdan ustedes Juan 14, del 1 al 4 o al 5, donde dice muchas moradas hay, ¿no? Dice, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no hubiera, yo os lo hubiera dicho. Bueno, voy a arreglar morada, ¿ok? Para ustedes. Voy y vengo. Entonces, todavía ahí dice, voy y vengo, o sea, que dice que no nos deja solos. No, no nos deja solos. Entonces, ¿por qué tener miedo? Si no tengo para comer mañana, pues, o sea, mañana, pues tendré pasado mañana. O si no tengo para comer hoy, pues tendré mañana, no sé. Dios Padre no me va a dejar abandonado, ¿verdad?, cuando sabe que yo soy su hijo, ¿ok? Entonces, en Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice, ¿verdad?, que todo aquel que creyó en mi Señor Jesucristo, Jesucristo nos dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, no hay padre que deje abandonado a su hijo o que lo deje sin comida. ¿Lo habrá? Bueno, a lo mejor en la tierra sí, pero Él no, porque Él es el Dios Padre Todopoderoso. Además, Él es, acuérdate bien, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, que nosotros realmente estamos cuidados por Él. ¿Y qué más queremos? ¿Qué más queremos, no? Bueno, entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué a veces escuchar pastores que empiezan y que dicen, no, que a mí que me atacó ¿cómo se llama? Un demonio, que a mí me esto, que a mí me lo otro. Y, bueno, yo digo, a ver, para empezar, ¿ok? Para empezar, si mi Señor Jesucristo, ¿ok?, en su Espíritu Santo mora en nosotros, nunca nos ha dejado solos, ¿por qué va a venir un demonio cuando los demonios le tienen miedo a él, ¿no? Otra, si él dice, ¿verdad?, que toda potestad le es dada, ¿verdad?, lo dice en Mateo 28, 18, ¿por qué tener nosotros entonces temor si él tiene toda potestad? O sea, él, en pocas palabras, él es el que está rigiendo ahorita, ¿ok? Y tiene esa potestad, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia, porque la Santa Iglesia, ¿ok?, estamos aquí. Entonces, Él nos está cuidando a todos. Y Él dice, a mí nadie me toca esto, nadie me toca aquel. Él cuida a sus ovejas, ¿verdad?, como un buen pastor. Y Él lo dice en Juan, ¿ok? Él dice que Él da su vida por sus ovejas y dice claramente, ¿verdad?, que Él las cuida. Entonces, ¿por qué temer? Ahora, miramos las noticias, ¿ok? Miramos las noticias. Yo veo las noticias, digo, wow, mira, ahorita el problema de Hamas, ¿verdad?, Israel, y ya no es nomás Hamas, sino que también ya están entrando otros, ¿verdad?, a la guerra, ya están entrando. O sea, la gente dice que no, pero ya están entrando. No se les da a entender a las personas a través de televisiones, ¿verdad?, de los radios transmisores, ¿verdad? No. Eso es en internet nada más. La verdad viene en internet. Lo demás es puro durmiéndolos aquí, durmiéndolos allá, ¿verdad? Hasta que no pueden sostener algo que pasó, sea un temblor, sea un huracán, como el huracán ¿verdad?, que hasta pasó en México, que dicen que entró casi como 5 y se fue degradando poco a poco, ¿verdad?, pero entró con ganas. Bueno, entonces ellos, ¿verdad?, pues ahí es que no haya ni qué decir. Pero a ver, ¿escuchas en las noticias todavía de lo de Ucrania con Rusia? Pues casi no, pero Rusia está ganando terreno, ¿ok? ¿Para qué? Bueno, para lo de Gog y Magog. Ok, ahora,
esta guerra puede ser la de Salmo 83. Claro que sí puede ser. ¿Cómo que no? Yo digo, y vuelvo a repetirlo, puede ser. Que hay que entenderlo bien, cómo se llamaban, ¿verdad? Esos grupos, ¿verdad? Antes, y cómo se llaman ahora en la actualidad, dónde quedaban y todo eso. Para eso hay que mirar videos bíblicos de donde salen personas de alto rango, conocimiento, ¿verdad? En la Biblia estamos hablando de que conocen de profecía y también, ¿verdad? Que conocen aquí en el mundo, ¿verdad? La historia, ¿verdad? De los países antes cómo se llamaban, ahora cómo es que se llaman y pues, para saber si es o no es verdad lo que nos están contando. Bueno, hay quienes, ¿verdad? Están hablando de eso, ¿ok? Bueno, ahora, cuando dice el 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, acordémonos, ¿ok? Tengamos esto en clave, ¿ok? Que esto lo está diciendo el Mesías vivo, no lo está diciendo Jesucristo ya muerto, ¿ok? Ya resucitado. Entonces, él dice, ¿verdad? Que después de que él se ha llevado para arriba con Dios, bueno, pues entonces viene el Consolador, ¿no? De hecho, es el Espíritu Santo que el mundo no conoce. Pregúntale a un católico, será raro aquel que te diga que sí, pero ya después le hablas tú verdaderamente en la Biblia y pues ya se pierde. Pero pregúntale tú en qué tiempo es que puede venir el Espíritu Santo a morar en él y vas a ver que él no sabe. No lo sabía yo, ¿ok? Yo era católico y yo venía de la católica y allí no te enseña nada. Ahí está como la serpiente nomás durmiendo a todo el que llega allí, ¿ok? Es más, yo ni sabía, ¿verdad? Que el Vaticano es una ciudad y no cualquier ciudad, sino una ciudad grande, ¿ok? Entonces, pues como dicen, ¿verdad? No, pues es que allá en los pastores, ¿verdad? Piden el diezmo y piden ofrenda y es una quitadera de dinero. Bueno, pues en la católica no les quitan directamente el diezmo, pero les quitan que para fiesta de difuntos, para empezar, ¿ok? Les quitan para confirmación, bautismo, primera comunión, ¿ok? Bodas, y luego les quitan para, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Ya de allí les quitan, ¿verdad? Para el funeral, ¿verdad? Ya que se muere la persona, murió y también le vuelven a quitar otra tajada. Y no nomás queda ahí, sino que cada año, ¿verdad? El Día de Muertos, pues entonces ellos, ¿verdad? Van y dan misa a los difuntos. ¡Wow! Yo creía antes en eso, pero fíjate bien. Van y dan misa, ¿verdad? A los que se supone, creo que están en el Olimpo, o no sé, algo así, ¿ok? O los que están allá en, ¿cómo se llama? No me acuerdo bien, pero bueno, estamos hablando, ¿verdad?, de que les han metido a una de mentiras que les están quitando más dinero a ellos, ¿ok? A ellos, que de lo que les puede quitar un pastor cuando ya ves tú, ¿verdad?, de que no es el diezmo, sino que es la ofrenda y que la ofrenda puede ser mayor que el diezmo, o sea, depende de tu corazón. Bueno, en fin, entonces vamos a decir que por qué tener miedo nosotros, ¿verdad? ¿Por qué tener miedo si el Consolador, que es el Espíritu Santo, está en nosotros, mora en nosotros desde el día que creímos a la verdad, ¿ok? A la verdad, ¿ok? Y bueno, la verdad que se mira allí en 1 Corintios 15 del 1 al 4, ¿ok? Cuando conocemos la verdad, dice nuestro Señor Jesucristo, conoced la verdad y la verdad os hará libres. Y no habla de libertad, ¿verdad? En el mundo, no. Habla de hará libres
de condenación eterna, ¿ok? Ya no vamos a ser condenados, nunca jamás. Pero para eso, bueno, pues acuérdate, nosotros debemos de sentir aquella paz, ¿verdad? Nosotros debemos de sentir el Espíritu Santo que en verdad nos cuida. Porque si tú tienes el Espíritu Santo y no piensas que te cuida, oye, entonces sí, cuidado, porque hasta los lagartos te pueden hacer daño. Bueno, dice entonces, el 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo. Fíjate bien. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿por qué tener miedo? El ser humano le tiene miedo a la muerte. No experimenté yo de decir que tuviera miedo a la muerte cuando antes de ser cristiano, pero ahora pues a lo mejor sufrirá mi cuerpo, ¿verdad? Sufriré dolor en el cuerpo hasta que ya quede este cuerpo sin el alma, pero sé a dónde voy, sé a dónde va mi alma y sé a dónde va mi espíritu, ¿ok? Entonces, la paz que mi Señor Jesucristo nos da es grande, es enorme. O sea, no tenemos por qué nosotros a fuerza creer, ¿verdad?, que nos puede pasar algo y a mayormente, ¿verdad?, tengamos miedo de morir. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, que pues para él mejor era morir porque iba a irse con su Señor Jesucristo que quedarse, ¿verdad? Porque quedarse iba a ser en amargura, iba a ser en castigos que le iban a seguir ahí teniendo preso y siguiendo con esos malestares físicos. Pero también dijo, y si para que yo me esté aquí es para honrar a mi Señor, bueno, aquí voy a estar, ¿no? Entonces es lo mismo que nosotros, aunque nosotros no tengamos ni siquiera un grado de un predicador, ¿verdad?, de congregación. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque me ha tocado oír, ¿verdad? Y yo oigo al predicador que está hablando, ¿verdad? Bueno, para empezar, la pastora, que yo salí de ahí, ¿verdad?, porque era pastora, pero me salí de allí porque la pastora empezaba diciendo, no, pues hay que amar a Dios con nuestro corazón, hay que amar a Dios con nuestras fuerzas. Y desperdiciaba 15 minutos para decirnos lo que nosotros ya sabíamos como cristianos, que debemos amar a nuestro Dios sobre todas las cosas, hasta con nuestra mente. Y luego viene el predicador y el predicador dice, por ejemplo, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo. O sea, cuando un predicador pues debe de enseñarnos cosas nuevas, y si no nuevas, enseñarnos cosas más profundas, ¿no? Es decir, que se supone que si ya tenemos ahí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 años, pues ya debemos de saber, ¿verdad?, todo eso que dije ahorita que enseñan. Entonces ya debería de hablarnos, ¿verdad?, de los profetas, de cómo es que nosotros sabemos que estamos en la última generación, o al menos de cómo es que creemos, porque lo miramos en la Biblia, ¿verdad? Presentar allí, hacer una presentación allí, hablarle allí a los hermanos, decirle, hermanos, estamos a punto de ser arrebatados. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo dice, ¿no? No sabemos ni el día ni la hora, pero estamos en eso de que posiblemente, ¿verdad?, seamos arrebatados en este año, en el que viene, y etcétera, etcétera. Pero siguen allá con sus, ¿verdad? Y no, pues no, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice, no se les da comida sólida porque, pues no la podían pasar, ¿verdad? Se les tiene que dar leche, ¿verdad? Porque no entienden mucho, porque pues si no les enseñan, ¿cómo es que van a entender? ¿No? Entonces, cuando mi Señor Jesucristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da, ¿ok? Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Bueno, entonces, claramente, no se turbe tu corazón, no tengas miedo. Si va a haber una guerra en tu país, en tu estado, donde tú estés, pues va a haber. Pero eso no es los juicios de Dios, no es la semana 70,
que viene, ¿verdad? Hablando Daniel, el profeta Daniel, ¿ok? No es, todavía no es. Para empezar, tiene que aparecer primero, ¿verdad? El hijo de pecado, ¿ok? No ha aparecido. Entonces, si aparece una guerra por ahí, acá en un país, yo por ejemplo estoy en el Estados Unidos americanos, bueno, pues no, si viene, ni modo, aquí vamos a estar, pero no es porque ya empezó para nosotros, empezó posiblemente para el pueblo de Israel, para los judíos, empezó, ¿verdad? La angustia de Jacob, sí, con esta guerra, sí creo yo, ¿no? Pero bueno, ¿qué quería dar a entender con esto? Que primero viene mi Señor Jesucristo y nos dice, ¿verdad? Toda potestad me es dada, ¿verdad? En la tierra y en el cielo. Entonces dices tú, wow. Entonces, si toda potestad le es dada, Él es para nosotros nuestro Dios, Él es para nosotros nuestro Padre Dios, Él es para nosotros nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Y quiero decir esto porque no te quiero confundir. Yo he dicho que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es 100% Dios, pero también fue 100% humano, porque si no, entonces, ¿quién fue a morir en esa cruz? Entonces, en ese tiempo también fue 100% humano, ¿ok? Entonces, eran los dos, 100% Dios y 100% humano. El 100% humano ya ahí quedó, ya el que tenemos en resurrección y hasta en nuestros días es Dios, nuestro Señor, ¿ok? Nuestro Señor Jesucristo Dios. Entonces, dice, ¿verdad? Aquí, no tengan miedo. Entonces no hay que tener miedo. Pase lo que pase, no hay que tener miedo. Si va a pasar algo en lo cual vas a perder la vida física, sabes que vas a ir con mi Señor Jesucristo. Vas a ir con Dios. Y si no estás en mi Señor Jesucristo, bueno, pues, hey, no pierdas tu tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque esto está por tronar, esto está por quebrarse, esto está por reventarse, esto está por terminar de verdad, ¿ok? Bueno, vamos a mirar ahora, ¿verdad? Lo que nos dice mi Señor Jesucristo. Ahí hay la diferencia entre un evangelio y otro. Lo voy a explicar aquí con Juan capítulo 15, versículo 9. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Ok? Dice Cristo. Dice 10, si guardareis mis mandamientos, ¿qué dijo? Mis mandamientos, no dijo los mandamientos de mi Padre. Fíjate lo que dice, ¿ok? Porque aquí es muy interesante entender el evangelio del reino de los cielos y el evangelio del reino de Dios. El reino de los cielos es, ¿verdad?, la voluntad del Padre. El reino de Dios es la voluntad del Hijo. Vuelvo otra vez y dice, el 10, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él cumplió con los mandamientos que Dios le dio, ¿ok? Él cumplió, él no conoció pecado, ¿ok? Pero se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos libres de toda culpa, ¿ok? De toda culpa eterna. Porque él había recibido la promesa de su Padre, de Padre Dios, Padre eterno, ¿ok? Que él iba a dar su vida, pero la iba a volver a tomar. ¿Cómo la iba a volver a tomar? La iba a volver a tomar espiritual, no carnal, espiritual, ¿ok? Entonces, ya en el espíritu, ¿ok? Ya en el espíritu viene a nosotros y nos dice, ¿ok? A través del apóstol Pablo, ¿ok? Yo he muerto por ustedes, por amor, ¿ok? Por mi gracia. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, ¿qué dice? Dice, salvos por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque por Él,
por Él, no por nosotros, ¿ok? ¿Sí? Entonces, hay que mirar y entender lo que es la gracia de Dios y tus obras, ¿ok? Porque si tú quieres ponerle obras a la gracia de Dios, estás perdida, estás perdido. Y también, ¿verdad? Si quieres irte por tus obras, pues peor, porque más peor, ¿no? Porque no vas a poder ser salva ni ser salvo, al no ser que te vayas por las obras de la ley y vivas solo por allá no sé dónde y pues logres sobrevivir a los juicios que vienen al planeta Tierra y logres entrar al milenio con el Señor Jesucristo y ahí, bueno, le pidas perdón y entres bajo la ordenanza de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el que va a estar aquí gobernando como Rey de Reyes, Señor de Señores, y bueno, entonces ahí es diferente. Pero pues, ¿qué necesidad tienes, verdad, de rifarte en ese sentido? 21 juicios de Dios, más los truenos, más los 7 truenos, y bueno, oye, ¿qué digo yo? Está ahorita nada más por la gracia de Dios, por tu fe, ¿ok? Por tu fe. Después vas a hacer, ¿ok? Con tu propia sangre. Acuérdate, sin remisión no hay perdón de pecados, ¿ok? Bueno, entonces, ya nos dice aquí, ¿verdad? Directamente, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿ok? Y bueno, vamos a mirar qué nos dice el 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El Padre nos amó de tal manera, ¿verdad?, que mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros, ¿ok? Para los que creamos en Él. Y acá nos dice nuestro Señor Jesucristo también el mandamiento que nos da. Es que nos amemos los unos a los otros. Más claro, no está, ¿ok? Bueno, ahora vamos a mirar, ya para terminar. Fíjate bien, primeramente Él estaba, ¿verdad?, como el Mesías, con los apóstoles, ¿verdad?, estaba con sus discípulos. Después, ¿verdad?, es crucificado y después ya resucitado, ¿verdad?, y llevado, ¿ok?, al Padre. Allá está la diestra de Dios Padre. Pero viene el Espíritu, ¿verdad?, Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues es Cristo. ¿A qué viene? Viene a darles, pues sí, viene a darles tarea a sus discípulos para que vengan a cumplir la palabra del Padre, ¿ok? A cumplir la palabra del Padre. ¿Y cuál es la palabra del Padre? ¿Verdad? Bueno, pues que amaos los unos a los otros y también, ¿verdad?, entre ese de amaos los unos a los otros viene, ¿verdad?, circuncisión, viene bautismo de agua, ¿verdad?, y viene a cumplir con el mandamiento que se les decía en ese tiempo, ¿verdad?, y bueno, hacer discípulos en todas las naciones. Después cambia, ¿verdad?, cambia exactamente, ¿verdad?, a la muerte de Esteban. Y ya de allí a Saulo, Paulo, antes Saulo, ¿verdad?, Saulo de Tarso, Pablo de Tarso, bueno, Dios, mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, lo hace apóstol. Ya lo tenía preparado, ya lo tenía él preparado. Desde el vientre de la madre de Saulo, del apóstol Pablo, ya él estaba. Y eso lo encuentras, ¿verdad?, en Gálatas capítulo 1. Entonces dice, ¿verdad?, que ya estaba él para que viniera a nosotros. Es decir, pone en pausa lo que enseñaba el apóstol Pedro y los demás apóstoles, ¿verdad?, los demás discípulos, los pone en pausa
Y dice, ahora viene Pablo, ¿verdad? Y los voy a mandar lejos de aquí, a las naciones. Los apóstoles venían, como vuelvo a repetir, enseñando el evangelio del reino de los cielos. Pero después va Pablo y les dice, hey, fíjate que pues ya no voy a corretearlos más, no me tengan miedo. Hey, mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues ya les platicó lo que pasó allí, ¿verdad? Y ellos le creyeron. Antes que nada, ya había quienes habían comentado de eso, de él, ¿verdad? En su llegada para que no tuvieran miedo, como preparándolos, ¿verdad? Y bueno, entonces ya, cuando ya él se va, porque no se queda con ellos, él se va, ¿verdad? Por 2 tiempos, creo yo, ¿verdad? 7 años, creo que 14 años en total, algo así. Bueno, regresa otra vez. Y entonces ya es cuando ya dice mi Señor Jesucristo, ya está preparado, ahora sí, lo voy a mandar lejos, ¿ok? A los gentiles. Entonces ya ahí es a donde ya el apóstol Pablo viene a nosotros, ¿verdad? Para enseñarnos, pues, lo que Cristo quería que aprendiéramos nosotros, ¿verdad? Para que seamos salvos por su gracia, ¿no? Entonces, ¿son diferentes? Claro que sí. Se los quieres explicar a alguien y es difícil, no quieren dejar el evangelio del reino de los cielos, no lo quieren dejar. Tú les preguntas, oiga, disculpe, ¿y su evangelio favorito? Y luego, por decir así, no, más hay uno, el evangelio de Cristo, es todo. No, espérese tantito, es que mire, la mera verdad son 2. No, es que ya de ahí ya piensan que vas a entregarles un evangelio mundano, que no es. Y bueno, no lo quieren entender. Yo lo vuelvo a repetir. Ellos están, no, es que a mí me gusta el evangelio de Juan, no, a mí me gusta el evangelio de Marcos, no, a mí me gusta el evangelio de Lucas, no, a mí me gusta el evangelio de Mateo. O sea, piensan ellos que cada personaje hizo su evangelio cuando eso es mentira. Mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Su doctrina fue el evangelio del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos creen que el evangelio de Mateo es un evangelio y es diferente al evangelio de Juan. ¿Por qué? Bueno, porque sí dicen diferente, ¿no? Pero no. Bueno, pues quiero decirles de que ellos no tienen su evangelio. El evangelio es de mi Señor Jesucristo y son 2. El evangelio de mi Señor Jesucristo como el Mesías era el evangelio del reino de los cielos para el milenio. Y el evangelio del reino de Dios es de mi Señor Jesucristo, que viene en lo espiritual para que nosotros vayamos al Padre. No es nuestro éxodo, no es el milenio, no es nuestro éxodo Israel. No, nuestro éxodo es allá con mi Señor Jesucristo, ¿ok? Allá con Dios, ¿ok? En su tercer cielo. Al menos vamos a ir con Él, posiblemente nos reciba en el aire, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Y ya venga, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, ya venga. Y bueno, ya nos toque así, pero como quiera, eso es lo que es, no es lo mismo. ¿Vamos a venir con nuestro Señor Jesucristo? Sí. Lo que no sé yo es quiénes van a estar acá con Él en el planeta Tierra, acá abajo, y quiénes vamos a estar en la Nueva Jerusalén, o donde quiera que Cristo quiera que estemos. ¿Por qué? Porque es Él el que sabe qué es lo que va a pasar. Bueno, entonces, si decimos, ¿verdad? Que dice en Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Bueno, Él viene en el Espíritu, ¿verdad? En ese tiempo con ellos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos creen en Él, ¿no? Entonces, por eso Él vive y vive en ellos. ¿Ok? Dice el 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, dice, por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
me manifestaré a él. ¿Ok? Dice el 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? A ver. Si ya les había dicho, ¿verdad? Que él tenía que irse y que el Espíritu iba a venir. Entonces, ¿cómo es que le dice él, verdad? A ver, entonces le dice el 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda o guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjate todavía, ¿ok? Viene y al final viene a ser morada él y el Padre con nosotros. ¿Cuál miedo podemos tener? Que nos dice, no, pero que Satanás nos quiere convencer de ideas del otro. Bueno, al menos yo por mí sé que no. ¿Por qué? Bueno, porque desde el principio lo dijo él. No os dejaré solos. El Espíritu Santo vendrá a ustedes. Y el Espíritu Santo no es menos que Jesucristo. No es menos que Jesucristo. Es mayor que Jesucristo. Es Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, quiere decir que Jesucristo en cuerpo, ¿verdad? Físico, dice, el Espíritu Santo va a venir a vosotros, ¿ok? Entonces, ¿cuál miedo iban a tener ellos? Pues ni uno. Bueno, sí, iban a ser atribulados, feo, ¿verdad? No sé qué muertes tan espantosas les dieron, pero Jesucristo, ¿verdad? En su Espíritu estaba en ellos, en su Espíritu Santo estaba en ellos y le decía, no temas, yo estoy contigo. El cuerpo de carne y sangre que tú tienes no sirve para mí. Sirve tu alma y tu espíritu. Es lo que yo voy a tener conmigo. Tu cuerpo carnal ese se va a quedar ahí, se va a deshacer en polvo. Pero tú en tu alma y en tu espíritu no se va a deshacer. Eso es por siempre, nunca se va a destruir. Entonces tienes que tener ese entendimiento que es necesario que esto pase. ¿Ok? Para que estés conmigo, ya allá conmigo, es necesario que esto pase. ¿Ok? Entonces, dice, después de eso, ¿verdad? Después de eso, a nosotros se nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros por creer en el evangelio de la gracia, que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, nos dice, ¿verdad? Que nosotros por haber creído, ¿ok? Hemos sido bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que cuando nosotros creímos, ya fuimos salvos, salvos por siempre, aunque a los que no les gusta que decimos eso, pues les incomode. Yo soy salvo y sellado, siempre sellado. ¿Por qué? Bueno, porque desde que yo creí, soy salvo. La Biblia me lo dice a mí claramente y no le tengo que creer yo a él cuando dice que no, ¿ok? Entonces, yo soy salvo, siempre salvo porque la Biblia me lo dice, ¿ok? Cuando yo creí de verdad, yo ya soy salvo, ¿ok? Y soy sellado porque en ese momento que yo creí, soy sellado. Y cuando se dice sellado, no quiere decir tendrás el Espíritu Santo dependiendo de los pecados que cometas y luego si son muchos o son feos, se va a salir y luego tienes que volver a sellar, te vamos a tener que volver a sellar. No. Para empezar, ellos dicen que decimos eso que porque nos gusta andar en el mundo. Bueno, pues eso es mentira, ¿ok? Eso es mentira. Y si al que le gusta andar en el mundo, ¿ok? Es porque cree que no tiene el Espíritu Santo, bueno, pues que ande, a ver si no lo castiga Dios, ¿ok? Porque el que es sellado es por siempre, hasta que seamos, como dijo el apóstol Pablo en versículo 14, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículo 14, que dice, hasta que sea la plenitud de los gentiles. Entonces es cuando vamos a ser nosotros ya llevados, ¿ok? Su tarea del Espíritu Santo es cuidarnos y enseñarnos, bueno, se dice, ¿verdad?, que vamos a recibir galardones, ¿verdad? El que quiere va a trabajar con Dios, el que no quiere no va a trabajar, ¿verdad? Pero lo importante de esto es que entendamos que nosotros no podemos, ¿verdad?, decir que perdemos la relación con Dios
y ya nos quedamos. Porque entonces estamos haciendo mentiroso a Dios y a Cristo. Porque si Cristo murió por nosotros, entonces ¿por quiénes no murió? Porque Él dice claramente, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces no dice, de tal manera amó Dios a los delgados. No, dijo al mundo, o sea, al ser humano, ¿ok? Y después viene Cristo y dice, ¿ok? Viene y dice para que el que en él cree no muera, tenga vida eterna. Bueno, viene mi Señor Jesucristo y dice, ¿verdad? Dice, hey, el que cree en mí, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿los guardas? Está bien. ¿Pecas? Hey, ¿vas a pecar cuando menos lo esperes? Sí. Yo peco, pero yo no peco como el mundo. Yo no voy a pecar nomás porque ya soy salvo. No. Cuando menos pienso es que pequé. ¿Ok? Igual. Bueno, ya le pido perdón a Dios, ¿verdad? Y Él me perdona. Pero entonces, salvo, sellado, siempre sellado. Para mí es lo más importante. Creer en eso porque eso es mi salvación eterna. ¿Ok? Dice el 24, dice, el que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso yo siempre he dicho que la palabra es Cristo, ¿ok? La palabra es Cristo y lo dice al menos en la King James, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? En adelante dice, la palabra, no el verbo, la palabra. Y luego todavía, ¿verdad? En la Reina Valera 602 purificada también dice la palabra, y en la NTV también dice y la palabra, y en otras dice también ya la palabra, porque es la palabra. Por eso él dice, ¿qué dice? La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Él envió la palabra. 25 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os enseñará todas las cosas, todas. Bueno, si vamos por dispensaciones, ¿verdad? Si vamos a ir también, como las 7 iglesias, ¿verdad? Por tiempos, bueno, entonces quiere decir que a lo mejor el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora a sus hijos les da, ¿verdad? El sentir de cuándo va a ser el arrebatamiento. O sea, aquí dice, Él os enseñará todas las cosas. Wow, ¿sí? ¿Cuáles todas cosas? ¿No? Entonces, eso es muy interesante que tengamos nosotros en cuenta que cuenta como para los apóstoles, ¿verdad? Para los discípulos de mi Señor Jesucristo, como en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y bueno, todo eso cuenta. Pero lo interesante de esto es que te acuerdes de una cosa, ¿ok? Sois salvos por la gracia de Dios. Y esto no es de vosotros, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Y bueno, pues con esto ya yo termino este video y les agradezco que hayan estado conmigo todo este tiempo. Y bueno, pues dependiendo en cómo se sigan poniendo las cosas, más y más estoy seguro que estamos más cerquitas de ser arrebatados nosotros como la Santa Iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, sin más, Dios les bendiga y nos vemos de verdad en el próximo video.